Hola gente, estamos en la segunda clase de Culebreando en Python y vamos a ver una pincelada a los tipos de datos. En la clase anterior ya manejaste los números, cuyas operaciones son conocidas porque son dominadas por la matemática. Pero ahora vamos a ver una pincelada a otros tipos de datos. Y lo que a mí me interesa en esta clase es que veas que al operar con distintos tipos de datos, los resultados también tienen un tipo de dato distinto. Todo lo demás lo iremos viendo en sus respectivas clases. Y recuerda que estoy ocupando Visual Studio Code con el depurador que vimos la clase pasada. Comencemos en la línea 2 definiendo una variable del tipo entero o int que se llaman, que ya he ejecutado la línea, y como yo sé que esta variable entero1 registrado es del tipo entero, primero se coloca el mouse encima en VS Code y aparece la palabra int, que significa integer. En otros depuradores como el PyCharm aparece el tipo de datos al ladito. Y otra manera rápida, sin tener que ver el texto encima de la variable, es fijándome de que el 15 no tiene decimales, por lo tanto es un número entero. Ahora en la línea 3 se propone una operación complicada. El doble asterisco significa potencia en Python. 10 elevado a 2 es igual a 100 y menos 95 debería dar 5, como vimos en la clase pasada. Y recuerda de que Python solamente guarda los resultados de la operación. O sea que lo ejecutamos y tenemos el valor mencionado. Y en la línea 4 tenemos un tercer entero que lo vamos a definir para cálculos posteriores. Recuerda que a partir de ahora calculamos todo usando la lógica de variables. Definir los valores al principio y después operar con sus nombres, no repetir los números. Entonces ejecutamos y tenemos la variable 3 registrada. Y también vamos a registrar variables del tipo flotante. Por ejemplo, el de la línea 7, que como puedes ver ha sido reflejada como flotante. ¿Por qué flotante? Porque si yo pongo el mouse encima, aparece float. Y flotante no es otra cosa que tenga decimales. En este caso 3,5 no es un número entero, sino que es un número flotante. Pero ahora viene una de las pillerías en Python, porque en la línea 8 estamos declarando 4.0. Y yo te podría preguntar, ¿esto quedará registrado como flotante o como entero? Descubrámoslo. Y queda registrado como flotante, porque como tiene la parte decimal que es 0, pasa a ser un número flotante. Y aquí te sorprenderás porque el 4 debería ser entero. Pero en Python existe el 4 entero y también el 4 flotante. En Python, si es flotante o no, solamente depende de si tiene un espacio para guardar decimales, que en este caso sí lo tiene, y aunque no se ponga nada, igual se considera decimal. Ahora bien, tenemos otro tipo de variables. Por ejemplo, en la línea 12 tenemos un booleano. Y los booleanos solamente pueden tener dos modalidades. Los true o verdadero como en la línea 12, que lo vamos a registrar. Y aparece registrada la variable booleano1 del tipo bool o booleano. Y también se puede registrar, como dice la línea 13, un booleano del tipo false, que sería falso. Y al ejecutarlo lo hemos registrado de esta manera. Y recuerda que los booleanos solamente pueden ser dos. Viene de la binarización del 0 y 1. Y en la línea 16 podemos definir variables del tipo texto. Por ejemplo, texto1 igual comillas, hola mundo. Las comillas se utilizan para definir estos textos o str, que lo vamos a aplicar y queda registrado de esta manera. Ahora, si te fijas, el Python ha cambiado las comillas dobles a comillas simples, pero eso no importa, porque tal como ves en la línea 17, los textos se pueden definir con cualquiera de los dos tipos de comillas. Si empiezas con comillas dobles, terminas con comillas dobles, y lo mismo pasa con las comillas simples, y en ambos casos son variables del tipo str. Estas variables se utilizan para todos los textos que tú ves en los programas.
Para las preguntas, para los mensajes de error, para los textos en los menús, son variables del tipo str. Y Python, como vamos a ver en la clase de str, permite convertirlo en mayúsculas, minúsculas, ordenarlos alfabéticamente, revertir el orden, reemplazar caracteres y muchas otras operaciones más para facilitar el mostrar texto en el computador. Registro la variable texto2, que es lo mismo que el caso anterior, pero acá hay una pequeña trampita en el texto número 3, porque dice comillas true. Y ahora te voy a hacer una pregunta. Cuando yo ejecute esta línea 18, ¿texto 3 va a ser del tipo texto o del tipo booleano? Lo vamos a descubrir ahora, que coloco el mouse encima y si es una variable del tipo str, porque aunque diga true, he puesto comillas true. Por lo tanto, todo lo que va dentro de las comillas es un texto. Más detalles como esto, repito, los veremos en la clase de cómo manejar textos en Python. Y ahora en la línea 21 hay un tipo especial, el nontype, que solamente tiene un valor que es none, con mayúscula, tiene que ser con mayúscula, y sirve para reflejar la nada, que no es cero, que no es una cadena vacía, que no es un flotante 0.0, que no es ni true ni false, sino es una variable especial que se ocupa en casos que ya veremos posteriormente. La registro y queda registrado del tipo nontype. Ahora pasamos a la segunda parte de la clase. Podemos operar entre variables como ya lo hemos visto, y vamos a comenzar por operaciones entre mismo tipo de datos. Por ejemplo, en la línea 28 se me propone sumar entero 1 con entero 2. Y como vimos la clase pasada, entero 1 es 15, entero 2 es 5, y 15 más 5 es 20. Pero la pregunta es, ¿el tipo de dato resultante será un entero, será un flotante? Descubrámoslo. Y el resultado ha sido del tipo entero. Recuerda, porque no se ven decimales, y si tienes duda, te pasas encima de la variable y ahí aparece que es de tipo entero. Ahora tú podrías pensar de que operar dos tipos de datos da como resultado el mismo tipo de dato. No necesariamente. Puede ser así en algunos casos, pero podría no ser así en otros. Y la única forma de aprenderse eso es memorizándolo. Pero clase a clase vamos a ir reforzando esa materia. Ahora bien, en la línea 31 se nos propone sumar el flotante 1 con el flotante 2. 3.5 más 4 daría un resultado, que sería 7.5, y evidentemente, al procesarlo, lo vamos a procesar ahora, el resultado 2 es del tipo flotante. Me posiciono encima para confirmar. Porque como el número es un decimal, no puede ser entero, debe ser flotante. Y ahora viene otra pregunta trampa, en la 32. Se nos propone sumar el flotante 1 con el flotante 3. 3,5 más 2,5 son 6. Es exactamente 6. ¿Pero el resultado será un entero o será un flotante? Veamos el resultado. El resultado 3 ha sido un número flotante de 6.0. Y la pregunta es ¿por qué Python no decide convertirlo en 6 enteros si la suma da un número entero? Y la respuesta la vamos a ver más adelante porque es básicamente una medida de seguridad. Ahora sigamos en la línea 35. Se nos propone sumar un texto con otro, que dice texto 1 más texto 2. Y aquí no quiero ir con pillerías, con preguntas trampas. Digámosle al intérprete que nos diga cómo resuelve ese problema. Que ha hecho lo siguiente que está acá. El resultado de sumar dos textos es otro texto. Y si te fijas en el valor, que es lo que está a la derecha, dice hola mundo, chao planeta. ¿Qué quiere decir? De que literalmente ha pegado o concatenado, como se llama, el texto 1, hola mundo, con el texto 2, chao planeta. Pero te recuerdo el foco de esta clase. Lo importante es que al sumar dos textos tenemos como resultado un texto. Y en la 38 se nos propone sumar el booleano 1 con el booleano 2,
true más false, y esto es bastante trampa la definición. La vamos a pedir a Python que lo haga. Resultado 5 es 1. Y aquí es donde los principiantes se agarran de las mechas. ¿Por qué true más false es 1? Yo te voy a contar el funcionamiento interno de esto. Como yo te dije que true se asociaba a 1, el que está acá arriba, y false se asocia a 0, Python dice, yo no puedo sumar true con false, por lo tanto voy a convertir el true a 1, convertir el false a 0, y 1 más 0 es 1, es un entero con el valor 1. Lo que acabo de decir se memoriza. En Python, a diferencia de los bootcamp que te dicen que esto es fácil, no. Aquí hay que memorizar muchas cosas porque el intérprete es el que entiende lo que hace. Nosotros debemos adaptarnos a las reglas que el intérprete aplica. Sigamos enredando esto. Línea 45. Se nos propone dividir entero 1 con entero 2. El entero 1 es 15, el entero 2 es 5 y la división de 15 en 5 es 3. Pero nuevamente te hago la pregunta, que ahí está la respuesta. ¿Será 3 flotante o 3 entero? Preguntémosles al Python y el resultado es 3 flotante. Y esto ocurre porque Python ve la posibilidad nuevamente de que la división pudiera dar un número decimal, por lo tanto siempre lo tiene en decimal. Porque si llegara la condición que lo tirara como entero, pero encontrara con un decimal, no podría interpretar ese decimal como entero. O sea que el flotante cubre más posibilidades, es más seguro de utilizar. Y veamos qué pasa en la línea 46, donde se propone dividir entero 1 con entero 3. Entero 1, que es 15, dividido en entero 3 con 2, el resultado es 7,5. Porque al ejecutarlo, en este caso sí dio un decimal. Entonces, entre que pudiera darlo o no, Python opta por mostrar todos los resultados de la división siempre en números flotantes. Ahora en la línea 48 hay otra operación. Hay dos slash, entero 1, que es el de acá, doble slash entero 2, y ahora sí, cuando se colocan dos slash, la división se obliga a mostrarse en un formato de entero. 15 dividido en 5 es igual a 3. Pero esto no es la panacea que lo cura todo, porque tiene un problema. En la línea 49, ¿qué pasa si yo hago esta misma operación de doble slash entre entero 1 y entero 3? El resultado es un decimal. Pero como obligamos a convertirlo en entero, veamos lo que pasa. 7. No ha dado 8, no ha dado 7,5 y asegurémonos que se ha convertido en entero. Y como dice el comentario en la 49, se redondea hacia abajo. Esa es la regla que se aplica. Por lo tanto hay que tener cuidado cuando se aplica un solo slash y cuando se aplican dos. Ahora si me preguntas a mí, yo hago todo con un solo slash y el resultado final lo convierto entero. Eso lo vamos a ver más adelante. Sigamos con la línea 52. Se propone multiplicar un texto con un entero. El texto 1 es hola mundo y el entero 3 es 2. Y nuevamente, sin preguntas trampa, veamos lo que ocurre, porque sería raro multiplicar un número con un texto. Pero Python ha respondido de esta manera. Hola mundo, hola mundo. Y te resumo lo que ha hecho. Python ha concatenado el texto hola mundo en sí mismo 2 veces. Esa es una operación que puedo realizar entre textos y enteros. Pero lo que a mí me importa de esta clase es que el resultado es un texto. O sea, texto multiplicado por entero es igual a texto. Y en la línea 55 se propone sumar un booleano a un entero. Si vemos el booleano 1, que es true, más el entero 3, que es 2, ¿cuánto será el resultado? Ya lo podrías saber porque, como no puedo sumar un booleano con un entero, Python lo que va a hacer es convertir este true a entero, que se asocia el true con el número 1, y 1 más 2 es igual a 3.
y ahí está el resultado 11, que es 3, y de la misma manera en la línea 56 se nos solicita sumar el booleano 2 con el entero 3. Por lo tanto, el booleano 2, que es false, con el entero 3, es 2 más false, pero false se convierte en 0, y 0 más 2 es 2. Como está ahí iluminado. Y esta es la clase de hoy día. Es una pincelada de los tipos de datos, para que entiendas de que los valores tienen datos, y los resultados también tienen un tipo de datos que puede ser igual o distinto a los tipos de datos que sí tiene. Y en la clase de errores que viene más adelante, descubriremos que no se puede hacer todo con todo. Te invito a probarlo en tu IDE. Si tú sumas un entero a un texto, el intérprete te va a decir que no se puede hacer. Pero todo eso es harina de otro costal. Como aquí no estamos en un bootcamp de 3 meses o con 1 hora de tiempo para aprender, nos vamos a dar todo el tiempo del mundo para ver una clase de números, una clase de textos, una clase de booleanos, una clase de todo. Aquí todo va a tener una clase. Así que nos vemos en un nuevo video.